Ya hicimos un video recapitulando la historia de Godzilla en el cine, por lo tanto es inevitable no dedicarle un video al que es probablemente el pionero en el cine de monstruos gigantes. Por eso hoy, en Cine Estilo, la evolución de King Kong en el cine. La primera aparición de King Kong tiene lugar en el año 1933 y fue dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Shostak. A diferencia de Godzilla, no sé si sea correcto atribuirle la creación de este personaje a sus directores, debido a que un año antes, en 1932, el escritor Delos W. Lovelace publicó una novela de aventura fantástica bajo el mismo nombre. Hay quienes dicen que esta es una novelización de la cinta, así como quienes argumentan que la película es una adaptación del libro. Este debate siempre ha existido por muchas décadas, aunque desde mi punto de vista y por las fechas, lo lógico sería darle el crédito a Delo Lovelace. Independientemente de quién lo creó, lo cierto es que King Kong es la segunda película de monstruos gigantes creada en la historia, siendo solo antecedida por El Mundo Perdido de 1925, y no dudo que King Kong haya sido influenciada por este filme debido a que comparten tramas bastante similares. Un grupo de humanos se embarcan hacia un lugar místico donde se encuentran con criaturas salvajes y por lo tanto tratan de escapar. Se cree que King Kong está inspirado en un viejo proverbio árabe que aparece en los créditos de la cinta, y este proverbio dice: y entonces la bestia miró el rostro de la belleza y detuvo su mano asesina, y desde ese día estuvo condenada a morir. Hasta el día de hoy mucha gente piensa que este proverbio es una pieza real del folclore antiguo en el que se basó la película. Es una de las muchas cosas de Kong que se dan por sentado. Sin embargo, lamento ser quien les rompa la ilusión al decirles que esto es completamente falso. El viejo proverbio fue ideado nada más y nada menos que por el propio director Merian C. Cooper y no existe de ninguna otra forma aparte de la película. En otras palabras, King Kong crea su propio mito y nos engaña haciéndonos pensar que proviene de los mismos orígenes anónimos que engendraron todos los demás cuentos fantásticos de la cultura popular. Y quizá esta es una de las razones por las que Kong ha permanecido vigente durante tantos años, a pesar de no tener tantas apariciones en el cine, a diferencia de Godzilla. Para que se den una idea, mientras que el Kaiju ha tenido presencia en 36 proyectos, Kong solo ha estado presente en 9, y a eso hay que sumarle que la mayoría han sido remakes que han aprovechado el avance técnico o tecnológico para contar la historia. King Kong, a diferencia del video pasado, no puede ser dividido en eras o etapas, pero sí de acuerdo al propósito para el cual este monstruo fue utilizado según los directores, lo cual hace mucho más rápido este video. Así que empecemos con el más importante: King Kong clásico. Lo llamo clásico porque el objetivo de estas versiones era ser lo más fieles posibles a lo contado en la novela de 1932. Estas cintas son, lógicamente, King Kong de 1933, King Kong Remake de 1976 dirigida por Joe Guillermin y King Kong del 2005 dirigida por Peter Jackson. En las tres versiones vemos casi lo mismo. Un director de cine llamado Carl Denham está en busca de una actriz para su próxima cinta. Un día se topa con Ann Darrow, a quien le propone acompañarlo a Indonesia para iniciar la próxima filmación. Aunque en realidad el verdadero propósito del viaje es llegar a la isla Calavera, un lugar que no aparece en los mapas y donde Denham ha escuchado de la existencia de un ser fascinante, por lo que quiere filmarlo. En la del 33, Denham es interpretado por Robert Armstrong y en la del 2005 por Jack Black, mientras que Ann Darrow en la del 33 fue Fay Wray y en la del 2005 Nicole Kidman. La adaptación del 76 difiere de la original en muchos detalles de la historia, y quizá este es el motivo por la que el público no la recibió de la mejor manera en su época. La acción no transcurre en la década de los 30, sino en el 70. Y en vez de un equipo de producción de una película, aquí es sustituido por una compañía petrolera que cree haber encontrado un enorme yacimiento y por ello deciden hacer una expedición en la isla. El director Carl Denham es sustituido por el empresario Fred Wilson y Ann Darrow por Duane, una mujer que fue encontrada en un bote salvavidas en el océano. Este personaje trata de ser una especie de referencia u homenaje a la obra original, alegando que ella es una actriz que quedó a la deriva después de que el bote donde ella y su equipo de filmación viajaban explotara, aunque su función como personaje es prácticamente la misma que la de Ann Darrow.
ser la mujer que cautiva al gorila. Otra cosa que las versiones del 76 y del 2005 añaden es un personaje masculino, el cual es el interés amoroso de la protagonista. En la del 76 interpretado por Jeff Bridges y en el 2005 por Adrien Brody. Y ahora sí, es desde este punto donde todas comparten la misma trama. El grupo llega a la isla donde se encuentran con una aldea de nativos que secuestran a la mujer y la ofrecen como sacrificio a Kong. Pero el monstruo, en lugar de comérsela, se enamora de ella y desde ese momento la protege contra todo peligro en la isla, ya sean dinosaurios, o en su caso, serpientes gigantes. Mientras tanto, el resto de la tripulación se adentra en la isla para buscar a la mujer. Se enfrentan a varios peligros, algunos mueren, la logran rescatar y de paso capturan a Kong para llevarlo a la ciudad y exhibirlo como una atracción. Kong escapa y crea un enorme caos en la ciudad mientras busca a su amada, para después llevarla a la cima del edificio más grande de la ciudad y pelear contra varias avionetas, en el caso del 76 helicópteros, hasta que el monstruo se encuentra con su inevitable destino. Todas estas son excelentes versiones, pero si me tuviera que quedar con una, diría que mi favorita es la de 2005 de Peter Jackson, por dos factores que considero que son muy importantes. 1. La tecnología. Sé que este es un apartado que no siempre mejora la experiencia al ver una cinta, pero en este caso la diferencia es abismal. King Kong del 33 usaba la pantalla verde y reducía a los actores a escala, mientras que la bestia era realizada con la técnica de stop motion. La del 76 combinaba en ocasiones un disfraz muy bien diseñado y hacía el uso de animatrónicos en primeros planos para centrar el rostro del gorila. Sin embargo, la del 2005 usa la técnica de captura facial y de movimiento, algo que Peter Jackson ya había hecho recientemente en la saga del Señor de los Anillos, además de que escogió para interpretar a Kong al gran Andy Serkis, un actor que se ha hecho un experto en este tipo de actuaciones. Lo vimos como Gollum en El Señor de los Anillos, César en la trilogía del Planeta de los Simios y al líder Snoke en las nuevas entregas de Star Wars. El gran uso de efectos visuales permite tener escenas memorables como la primera aparición de Kong, la espectacular pelea contra los tiranosaurios, el escape del teatro de Nueva York y lógicamente la pelea final. Esta versión tiene una calidad de CGI que envejeció bastante bien y rivaliza con las mejores producciones actuales. 2. El desarrollo. El apartado más criticado de la versión de Peter Jackson es que es demasiado larga, y tienen razón, dura casi 3 horas, pero esto permite que todo esté mucho mejor explicado. No solo es centrarse en Ann Darrow, también en el resto de la tripulación, en la tribu, en la isla y sus peligros, incluso en el mismo Kong, porque si hay algo que aquí se hace mejor que en el resto, es otorgarnos escenas que nos permiten encariñarnos con el animal. Nos duele ver cómo es lastimado, maltratado y encadenado. Celebramos el momento donde se reencuentra con Ann, además de que llegamos a simpatizar con él. Queremos que elimine a todos aquellos que lo esclavizaron y sobre todo nos duele el momento de su muerte. La larga duración también nos permite tener escenas buenísimas nunca antes vistas como la persecución del taxi y la pelea contra los insectos en la isla Calavera, la cual hasta la fecha me provoca una incomodidad indescriptible. Sin importar tu versión favorita, lo cierto es que cada una de ellas fueron un completo éxito financiero. Y como cualquier producto exitoso, este debe ser explotado y es aquí donde entramos a una nueva categoría, donde están las que son probablemente las peores cintas de este personaje. King Kong de secuelas. El objetivo de estas películas es aprovechar la popularidad del personaje para que las productoras tuvieran una mayor retribución. Desafortunadamente se concentran más en entregar un espectáculo sin sentido en lugar de una buena historia. Gracias a Dios, la versión de Peter Jackson no tuvo ninguna secuela y por ello su legado no fue manchado, pero no se puede decir lo mismo de la del 33 y el 76. Así que vamos una por una. No pasaron ni 7 meses y en diciembre de ese mismo año, en 1933, se estrena Son of Kong, donde nos cuentan el regreso de Carl Denham a la isla Calavera en búsqueda de un gran tesoro. Y es ahí donde se encuentra con Kiko. No, ese no, este. Un gorila albino e hijo de Kong y a la vez el último de su especie que desafortunadamente muere como todas las criaturas de la isla Calavera después del hundimiento tras un terremoto. Sí, lamento mucho contarles el final, pero la verdad es que esta secuela es horrible y aburrida y no vale la pena. Los escritores tienen la intención de hacer una película más pequeña, menos seria y con menos pretensiones que la primera. Según las palabras de Ruth Rose, la escritora de esta secuela, si no puedes hacer algo más grande, por lo menos que sea divertido. Y al final no les quedó ni una ni otra. El único aporte que dio esta cinta es predecir la existencia de los gorilas albinos.
Y digo predecir porque el primer gorila de esta especie fue descubierto hasta 1966, es decir, 33 años después del estreno de Son of Kong. Ahora pasamos a 1986. Bueno, acá siquiera dejaron pasar 10 años para su realización. Aquí nos enteramos de que, a pesar de los múltiples disparos y la gran caída, King Kong sigue con vida, pero queda en estado de coma hasta que un día es necesario hacerle un trasplante de corazón, pero se necesita sangre compatible para el procedimiento. Es ahí cuando aparece un explorador junto con una hembra de gorila gigante a la que bautizan como Lady Kong. Lógicamente, el macho se enamora perdidamente e intentarán escapar hacia la libertad. Resumir esta película sería una completa pérdida de tiempo. Basta con decir que al final King y Lady Kong tienen un hijo. Uno que nunca conocerá a su padre porque murió tratando de salvarlos. King Kong Lives no solo fue un fracaso en taquilla y en críticas, también fue nominada a los premios Razzie en la categoría de peores efectos visuales y con justa razón. Bien dicen que de lo malo se aprende y los productores y escritores entendieron que hacer una secuela de este personaje es algo imposible. King Kong muere y punto, no hay más, a menos que su destino cambie, y es aquí donde entramos en la siguiente categoría: King Kong de Toho. Más o menos por el año 1961, la popularidad de Godzilla había incrementado y, siguiendo la tradición de enfrentarse a otras criaturas, surgió la idea de que peleara contra un Frankenstein gigante. Sin embargo, los derechos de este personaje eran demasiado costosos y optaron por otra alternativa, y esa alternativa fue King Kong. En 1962 se estrena King Kong contra Godzilla. Y mira cómo es curioso el destino, porque esta cinta fue producida por la productora Toho y dirigida por Ishiro Honda, los mismos a quienes se les atribuye la creación de Godzilla. Estas películas están completamente alejadas de lo visto en las versiones clásicas. El único propósito es crear un espectáculo para el público, además de darle a este Kong la capacidad de absorber rayos e incrementar su fuerza en batalla. No voy a poner la pelea de nuevo porque ya hay un pequeño vistazo en el video anterior dedicado a Godzilla, así que se los dejo aquí arriba. Basta con decir que, a diferencia del 2021, aquí la disputa la gana Kong y no la lagartija. Y digo películas porque esta no fue la única de este personaje realizada por la productora Toho. En 1967 se estrena King Kong Escapes, una cinta individual del monstruo en donde trata de detener a una compañía explotadora de minas. Esto sería algo demasiado sencillo para este colosal gorila que mide aproximadamente 100 metros, pero si Godzilla ya tuvo su versión robótica, Kong no se podía quedar atrás e introducen al villano Mechanic Kong. Puede que el aporte del King Kong de Toho haya sido nulo para su historia, pero sí que cimentó las bases para la última categoría: King Kong The Monsterverse. Como ya dije en el video anterior, los monstruos gigantes están más de moda que nunca, y siguiendo el ejemplo del UCM, Legendary Pictures decidió crear su propio Monsterverso, siendo King Kong uno de sus protagonistas, y para ello hizo su primera aparición en Kong, la Isla Calavera, del 2017. A pesar de no ser un retrato de la novela ni de la película original del 33, los escritores se las arreglan para meter ciertos elementos que han hecho tan popular a Kong, pero sin arruinar sus planes para el futuro de la franquicia. Por ejemplo, aquí también vemos un grupo de exploradores que viajan a la Isla Calavera, también existe la tribu de nativos, y en cierta forma el personaje de Brie Larson funge como si fuese Anne Darrow. Aunque aquí parece que no hay ninguna especie de relación de amor o afecto entre uno y otro. Kong la salva a ella y a los humanos porque es uno de los titanes buenos de este universo, y su deber es proteger a las criaturas del lugar. Tampoco vemos las escenas del escape y el caos de Nueva York, básicamente porque aquí ni siquiera es capturado y tampoco muere. Ay, por poco se me olvida mencionar la espectacular fotografía, que en esta cinta es impresionante. Una verdadera lástima que haya perdido contra Godzilla, porque honestamente en su momento fui Team King Kong. Ya para este punto es imposible negar el enorme legado cultural que ha tenido este monstruo, no solo en el cine sino también en la televisión, porque este personaje ha tenido sus propias series e incluso sus propios cómics. Eso sin mencionar que la popularidad es tan alta que ha tenido copias o imitaciones que no han tenido el éxito suficiente. Por ejemplo, Mighty Joe Young, y aún más reciente, la espantosa película Rampage. Quizá existan monstruos mucho más poderosos, con una mayor popularidad o base de fanáticos, pero que nunca se nos olvide que todo comenzó con él y gracias a él. Y es que, como su nombre lo dice, él es realmente el rey.